Me llamo José Antonio Salles, profesor de la Facultad de Teología de Burgos, y estoy entonces a vuestra disposición para que hagamos un debate que yo pienso que ha de ser interesante. Quería preguntarle si los milagros son historias fantásticas de otros tiempos. Y antes ha dicho que las relaciones prematrimoniales eran pecado. Pero una persona que no tiene fe en Dios también puede haber milagros en ella. Bien, comenzamos este programa, ¿y tú qué crees? Dedicado en este momento al problema del mal, que es algo que nos hace siempre, suscita en nosotros muchísimas preguntas. Me llamo José Antonio Salles, profesor de la Facultad de Teología de Burgos, y estoy entonces a vuestra disposición para que hagamos un debate que yo pienso que ha de ser interesante. Bueno, si Dios es bueno, ¿por qué permite el mal en el mundo? Bien, lo primero que habría que decir es que Dios no ha hecho el mal, no lo puede hacer. Dios todo lo que ha hecho lo ha hecho bien. Si leemos el relato del Génesis, de la creación, entonces Dios hizo las estrellas, hizo los animales, y siempre se repite, y vio Dios que era bueno, ¿no? Y vio Dios que era bueno. Todo lo que ha salido de las manos de Dios es bueno. Entonces, ¿de dónde surge el mal? Hay una contestación muy clara para nosotros que somos cristianos: del pecado, de la rebelión contra Dios. Y en este sentido tendríamos que hacer una distinción. Hay muchos males que provienen de los propios pecados del hombre, y hay otro tipo de mal que no viene de nuestros pecados, eso es cierto. Vamos a analizar las dos cosas. En primer lugar, fijaros, siempre se ha dicho que las tres grandes plagas que hacen sufrir a la gente son el hambre, la peste y la guerra, ¿no es cierto? Pues tanto el hambre como la peste como la guerra proviene del pecado del hombre. Las guerras las hacemos nosotros, no las hace Dios. En eso estamos de acuerdo, ¿no es cierto? Es nuestra mala voluntad, es nuestra sed de poder, es el petróleo, es lo que queráis, pero realmente las guerras no las hace Dios, las hacemos nosotros. Y las guerras han causado en este siglo pasado pues millones de muertos. Ahora exactamente, fijaros, creo, de la Segunda Guerra Mundial, creo cuántos millones hay de muertos en la Segunda Guerra Mundial, no sé si 40 millones de muertos. No, una cosa tremenda, tremenda, tremenda. En esta guerra que puede ocurrir de Irak, se calcula que pueden morir 500.000 personas directamente de la guerra, pero después mucha gente por hambre y por consecuencias de la guerra pues morirían otra vez otras 500.000, 1 millón de muertos, ¿no?, por esta guerra como la de Irak. El hambre es fruto no de Dios, sino de nuestros propios pecados, de nuestro propio egoísmo. ¿Por qué? Porque en el mundo hay recursos suficientes para dar de comer a todo el mundo. Bastaría, por ejemplo, con que cada país de los países avanzados dedicaran un 0,5 de su presupuesto anual, ¿no?, para darlo a los países pobres, y eliminábamos el hambre de todo el mundo. Yo he vivido en África, he pasado un verano allí, y digo, pensar que realmente un país como Angola, viví en Angola, que está cargado de petróleo, de diamantes, y que tiene un banco de pesca de lo mejor que hay en el mundo, y que era la tercera productora de café antes de entrar en la guerra que tuvo. 8 millones de habitantes nada más vivían en la miseria, cuando realmente allí podían vivir en el lujo. ¿No es cierto? ¿Por qué? Pues eso realmente hay que atribuirlo no a Dios, sino al hombre. Y luego hay enfermedades que ya están superadas, y que la tuberculosis, por ejemplo, pues algo que se ha superado ya entre nosotros en Occidente. Sin embargo, en África mueren de tuberculosis a montones, ¿no es cierto? Es decir, hay una serie de males que afligen a la humanidad que no los podemos, digamos, atribuir a la mala voluntad de Dios. Es que nacen de nuestra mala voluntad. Creo que en esto estamos de acuerdo, ¿no? Ahora, vais a decir que de acuerdo, pero hay, sin embargo, pues otros males que no se pueden atribuir a la mala voluntad del hombre. Yo tengo un chico, amigo, joven, que sabe que va a morir. Se lo han dicho los médicos. Y le queda poco tiempo, en su juventud. Entonces, indudablemente, no podemos decir que esto, digamos, sea consecuencia de la mala voluntad del hombre, ¿no? Y esto es el mal que nos hace rebelarnos contra Dios. ¿Por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios permite, por ejemplo, que una madre joven que tiene unos hijos, pues muera de cáncer? ¿No es así? ¿Por qué Dios lo permite esto? Aquí está el problema. Bien, y para esto realmente la revelación cristiana nos da una respuesta. Este mal que aflige injustamente a los hombres no ha venido tampoco de Dios,
ha venido de un pecado que se cometió en los orígenes, eso que llamamos pecado original. Ya no hablamos del pecado original, ¿entendido? Pero fijaros, el relato del pecado original en el libro del Génesis responde a un sacerdote que escribió en el siglo VI antes de Cristo y que se hacía esta pregunta: ¿cómo es posible que si Dios ha hecho todo bueno, ¿no es cierto?, con la creación, después domine un mal injusto en el mundo? Aquí ha tenido que ocurrir, digamos, una fractura, un pecado en los orígenes porque esto no se puede atribuir a Dios, y efectivamente, este es el pecado original. ¿Y qué es el pecado original? Yo he pasado un par de años de mi vida estudiando el tema del pecado original y me metí en el tema cuando comprendí una cosa. Eso me animó a meterme porque dije, así se puede comprender en cierto modo. Pues me enteré, leyendo un libro, de que según el relato de San Pablo del pecado original, en el capítulo 5 de la Carta a los Romanos, versículos del 12 al 21, lo que dice ahí San Pablo no es que se transmita el pecado personal de Adán, al que le llama parábasis, transgresión, paracoé, desobediencia. No se transmite ese pecado personal de Adán. Y lógicamente un pecado personal no se puede transmitir, ¿no es cierto? Si tú, por ejemplo, te casas y tienes un hijo, ese hijo no va a heredar tus pecados personales, ¿no es cierto? Lo que dice San Pablo es que por causa de ese pecado de Adán entró la amartía en el mundo. ¿Qué es amartía? El pecado, pero casi lo escribe con mayúscula, una fuerza de pecado que ya existía antes de Adán y que entró en el mundo por esa puerta que Adán le abrió. ¿Y esa fuerza de pecado cuál era? El poder de Satanás. Es el que ha entrado realmente en el mundo. Y con él ha entrado también el sufrimiento y con él ha entrado también la muerte, según lo que nos viene a decir San Pablo, ¿me entiendes? Entonces, indudablemente, fijaros, yo he tenido que estudiar al demonio, y al demonio lo estudié no porque desde un principio pensara yo estudiar lo que va. No tenía ninguna intención de estudiar el tema del demonio con mi dedicación a la teología. Me dediqué a estudiar el demonio porque me di cuenta que había cosas en la fe que no se pueden entender, ¿no? Si no se estudia a fondo el tema del demonio. Entonces, ¿qué ha pasado aquí? Lo dice el libro de la sabiduría, capítulo 2, por la envidia del diablo ha entrado la muerte en el mundo. Y como bien dice el Catecismo de la Iglesia Católica, la inmensa miseria que oprime al hombre, el sufrimiento y la muerte, no se pueden explicar al margen de este pecado de los orígenes. Entonces, indudablemente, la pregunta es esta: ¿y cómo Dios, que es bueno, permite esto? Lo primero que hay que decir es que Dios ha respondido al problema del mal. Cristo ha cargado con todas las consecuencias de ese pecado. Ha asumido el sufrimiento y la muerte para ganarnos definitivamente el amor del Padre y para que el sufrimiento y el pecado y la muerte tuvieran un final, ¿no es cierto? Por eso, cuando a mí me dice una señora, mire usted, yo no puedo creer en Dios pues porque me ha dado un hijo subnormal. Yo le digo, mire usted, señora, si su hijo fuera subnormal durante toda la eternidad, yo tampoco creería en Dios. Pero si resulta que su hijo va a tener esa enfermedad durante 30, 40 años, y después le espera un cielo, yo en ese Dios creo. ¿Lo habéis entendido? ¿Por qué? Porque gracias a la muerte y resurrección de Cristo, el pecado ya no tiene la última palabra, el sufrimiento ya no tiene la última palabra, y la muerte ya no tiene la última palabra. ¿Me entiendes? Ahora, yo ciertamente, pues, no puedo entender por qué en concreto Dios permite este mal y este cáncer con esta madre. No lo sé. Pero aunque yo no lo sepa, sé que Dios es providente, que Dios lo permitirá por razones que Él tiene, ¿no es cierto? Que eso lo veremos y lo comprenderemos en el cielo. Y de momento yo sé que ese Dios ha respondido al problema del mal y de la muerte y que realmente si nosotros queremos, nos ganamos el cielo. Porque ya lo habíamos dicho en otro programa, que estamos resignados a ir al cielo, ¿no es cierto? Nosotros imaginamos que el mayor bien que podemos tener en este mundo es vivir aquí, disfrutar aquí y pasarlo bien. ¿No es así? Ojo. Eso es una equivocación tremenda. El bien definitivo, el que realmente merece la pena, es nuestra salvación en el cielo. Pero yo no acabo de entender por qué, si Dios amaba tanto a su Hijo Jesucristo, ¿por qué le envió a la cruz? No lo entiendo eso. Por amor a nosotros. No dejó de amarle. No dejó de amarle, sino que realmente
ciertamente Él mismo ha querido entregar lo mejor de sí mismo, su propio Hijo, por salvarnos a nosotros. Y entonces en ese Dios creo realmente. Porque gracias a esa entrega de su Hijo, nosotros ahora tenemos una respuesta definitiva a todo el problema del mal. La muerte ya no tiene la última palabra. Y esto es lo bonito de ser cristiano. Entonces a mí me dice una señora, yo tengo un cáncer. Me dijo este muchacho hace poco, me ha dicho el médico que me queda poco de vida. Muchacho joven. Estuvo hablando conmigo, nos encontramos en una ciudad española, estuvimos hablando y me dijo, no sé cuánto será, pero me han dicho esto los médicos. Bueno, este muchacho sabía que realmente se muere. No sabe por qué Dios permite eso. Lo entenderá cuando vaya al cielo. Y allá verá un poco cuál ha sido la providencia de Dios, porque nosotros muchas veces le llevamos a Dios al tribunal, ¿no? Y le decimos, Señor, tú me tienes que hacer que las cosas me cuadren siempre y me salga todo bien. Y cuando no me sale todo bien le decimos, ya no creo en ti. Ojo, Dios tiene otras cuentas. Dios ve las cosas desde otra perspectiva. Y Dios puede comprender que a lo mejor ciertos males en tu vida son necesarios para tu propia salvación. ¿Me explico? ¿Me explico? Solo comprenderemos en el cielo. Yo, por ejemplo, cuántas veces me ha ocurrido en la vida que he dicho, me he quejado ante Dios, Señor, pero ¿cómo me haces esto? ¿Cómo me está pasando esto? ¿Por qué esta marginación? ¿Por qué tal y que cual? Y luego vas creciendo y vas diciendo, ay, si lo que Dios quería en mi vida era esto. Yo, por ejemplo, pensé desde de joven, de seminarista, irme a misiones, pero no me dejaron los superiores por falta de salud. Ahora comprendo que el Señor quería que yo me dedicara a la teología, pero lo he entendido ahora, ¿no es cierto? He entendido ahora que Dios había pensado otra cosa de mí y conmigo. Entonces, indudablemente, Dios puede permitir males en nuestra vida, pero que dentro de su plan providencial, pues son piezas necesarias para que consigamos lo que realmente merece la pena en nuestra vida, que es la salvación. Y a lo mejor este chico, con ese cáncer, pues realmente está teniendo una vida cristiana seria, ¿no es cierto?, profunda, está viviendo en gracia de Dios, y en último término, a lo mejor lo ha permitido Dios para que se salve. Es decir, nosotros no le podemos llevar a Dios al tribunal de nuestras cuentas, porque Dios tiene otras cuentas. Tiene un sentido providencial que no lo vemos, y lo veremos en el cielo, ¿no es cierto? Pero sí que lo podemos decir una cosa, que el mal no tiene la última palabra, que el sufrimiento no tiene la última palabra, ¿no es cierto? Y que si nosotros queremos nos espera un cielo, que es la razón de ser de la vida. Se podría dar el caso que no llegásemos a ver aquí en vida el por qué Dios quiere las cosas. En un caso concreto. ¿Por qué, por ejemplo, Dios permite que esta madre de familia joven que tiene una niña, ¿no?, que es una mujer creyente, buena, que va todos los días a misa? ¿Por qué? Aquí no lo vamos a saber. Pero yo a esa señora le digo, a pesar de esto, no dudes de Dios. Porque ese Dios ha enviado a su Hijo a la cruz para que tú un día seas eternamente feliz. ¿Entendido? No sabemos, pero no podemos dudar de Dios. Y luego, eso es un mal que puede pasar al hombre, una enfermedad y un terremoto, que es de la naturaleza. Pues Dios los permite también. Y no sabemos por qué. Pero repito, el que no sepamos no nos permite dudar de ese Dios. Yo he oído que hay que ofrecerle a Dios los sufrimientos y eso, pero no entiendo por qué. Bien. Cristo fue a la muerte y ofreció su vida al Padre, no como castigo del Padre, sino que Cristo hizo lo que hizo en la cruz, fue corresponder al amor incorrespondido del Padre, que había quedado ofendido por los pecados de los hombres. Porque un tema del que me gustaría tratar algún día es si nuestro pecado le afecta a Dios. Esto es muy bonito. Yo cuando peco, eso le afecta a Dios. Esto es muy bonito. Me gustaría hablar de ello. Si tenemos tiempo podríamos entrar aquí en eso. Entonces Cristo va a la cruz no por castigo del Padre, sino porque quiere corresponder al amor incorrespondido del Padre. Le quiere, digamos, decir sí en nuestro lugar. Los hombres le hemos dado la espalda, ¿no es cierto? Entonces Cristo le quiere dar el sí. Entonces Cristo da ese sí al Padre asumiendo todas las consecuencias del pecado, sufrimiento y la muerte, para ganarnos definitivamente el amor de su Padre, ¿no es cierto? Es lo que llamamos la reparación, ¿no es cierto? Bien. Entonces, indudablemente, Cristo nos ha ganado
con esa oferta al Padre, con ese sufrimiento suyo, la salvación. Pues muy bien. Ahora pasa una cosa, que si nosotros unimos nuestros sufrimientos a esa ofrenda de Cristo, que se hace presente en la Eucaristía, estamos redimiendo al mundo. Yo a este chico que me dijo que va a morir dentro de unos meses, no hablamos más que de esto, de ofrecer eso. Y si ese chico ofrece a Dios Padre en la Eucaristía, ese chico está salvando a la Iglesia, porque nos está ganando juntamente con Cristo toda la gracia que necesitamos. Y quizás la Iglesia va a salir de su crisis porque este muchacho se ha ofrecido con Cristo al Padre, ¿entiendes? O tú vas a tener una gracia especial, ¿no? Porque este chico ha colaborado. Es decir, nosotros redimimos al mundo junto con Cristo. Cuando asumimos nuestros sufrimientos y nuestras penas, y unidos a Cristo, estamos redimiendo al mundo, y estamos salvando al mundo, y estamos ganando la gracia de Dios para este mundo, y estamos haciendo que este mundo siga adelante. Mira, durante la Guerra Española, ¿sabéis? Mataron en Barcelona al arzobispo de Barcelona, que era Monseñor Irurita, era un obispo de mi tierra, de Navarra. Este hombre, en medio de aquella persecución tan terrible, dejó escrita una frase: el mundo y la Iglesia están mal, pero el mundo y la Iglesia saldrán adelante, porque todos los días se ofrece la Eucaristía. ¿Me entiendes? Entonces, una persona que está sufriendo y que, digamos, ofrece su vida junto con Cristo al Padre. Mira, ahora, por ejemplo, podemos decir una cosa, que el mundo está mal, ciertamente, que la Iglesia está mal, pero esto saldrá adelante porque no nos faltará la gracia de Dios y el don del Espíritu. Y no nos faltará porque tenemos en nuestras manos el sacrificio de Cristo para ofrecerlo como nuestro y ofrecernos con Cristo al Padre. Entonces yo tengo una norma, ¿sabéis? Cuando a mí me toca sufrir de una manera incomprensible, digo, bueno, mira, Señor, no entiendo, pero te lo ofrezco. Porque es una energía inmensa que no se puede perder. ¿Me explico? No se puede perder. Y entonces una monja de clausura que se está ofreciendo a Dios en un convento, ofreciendo su juventud, eso es una energía para la Iglesia inmensa. Podemos tener la absoluta certeza de que tienen de nuestras manos el sacrificio de Cristo y nuestra colaboración con Él. Esta Iglesia va a salir adelante, a pesar de todas las crisis. Y este mundo saldrá adelante, a pesar de todo. ¿Entendido? Porque realmente Dios no puede dejar de darnos su gracia ante la ofrenda de su propio Hijo. ¿Y por qué a través del sufrimiento? Bueno, tienes que ofrecer a Dios también todas tus alegrías, también, por supuesto. Y dar gracias a Dios constantemente por tus alegrías y por todo lo que has recibido de Dios. Y eso lo tienes que ofrecer. Yo el otro día me preguntaba una cosa. He conocido por los medios de comunicación a un señor que ha perdido a su mujer. Y según él explicaba, su mujer era un encanto, era feliz con ella, vivía una vida donde lo tenía todo, ¿no es cierto? Tenía salud, hijos, trabajo, deporte, todo. Y el hombre pues estaba dolido de que su mujer pues había muerto, había sido asesinada. Yo comprendo su dolor, pero yo me hice una pregunta. Ese hombre que lo había tenido todo, ¿daba gracias a Dios todos los días por lo que había recibido? No quiero decir con esto que lo que tuvo fuera un castigo de Dios, ¿me explico? Sino se me ocurrió preguntarme, teniendo tanto, ese hombre tenía que pasarse todos los días dando gracias a Dios. Y entonces le tenemos que ofrecer también a Dios nuestras alegrías y nuestro gozo. ¿Entendido? Y de pasarnos el día dando gracias a Dios. Tenemos tantas cosas bellas en las manos, ¿no es cierto? Tantas cosas bellas en las manos. Dios mío, tener una salud, tener unos hermanos, tener una familia, tener un hogar, tener unos estudios. Hay que dar gracias a Dios, pero a montones todos los días. Y eso también hay que ofrecerlo. Entonces, Dios castiga lo que hace a las personas, ¿qué es? Dios permite que haya sufrimientos, porque dentro de su providencia puede ser que ese sufrimiento nos ayude a lo que es el bien definitivo, que es nuestra propia salvación. Y por eso realmente pasa una cosa. Aquí hay una pregunta.
¿Por qué muchas veces a los buenos les va mal y a los malos les va bien? ¿No es cierto? Porque resulta que a los buenos, a los que queremos ser buenos, perdón, Dios nos envía sufrimientos para purificarnos y para hacernos buenos. ¿Me explico? ¿Me explico? Y por lo tanto, un individuo que no quiere saber nada de Dios, ¿no es cierto? Pues a lo mejor le salen mejor las cosas. Ahora, yo puedo decir una cosa, y es que uno que ame a Dios sobre todas las cosas tiene que perder muchas batallas en este mundo. ¿Me explico? En el Antiguo Testamento hay un término que es Anabim, los pobres de Yahvé. ¿Quiénes eran los pobres de Yahvé? Pobres de Yahvé se llaman aquellos judíos, que en el destierro de Babilonia, pues resulta que perdieron muchas oportunidades por ser fieles a su Dios. Y llegaron a ser pobres. Cuando llegaron a Babilonia, los babilonios les dijeron a los judíos: hombre, vosotros sois judíos, a vosotros os van bien los negocios. Si aceptáis nuestros dioses y nuestra cultura, aquí podéis hacer negocios, ¿no es cierto? Y os irá bien. Y estos, los pobres de Yahvé, por ser fieles a su Dios, pues perdieron muchas oportunidades. ¿Entendido? Y entonces pienso que un cristiano, ciertamente, si quiere ser fiel a Dios, pues ha de perder también oportunidades en este mundo. Si tú quieres ser fiel a Dios, seguramente que has de sufrir. Te han de marginar. ¿Entendido? Y eso es lo bonito. Poder perder, saber perder por amor a Dios. Es lo más grande que puede haber. Lo más grande que puede haber. Es decir, si yo hubiera sido políticamente correcto, pues habría tenido otra vida. Si yo no hubiese creado problemas, si yo no hubiese escrito lo que he escrito, no se me habrían abierto muchas más puertas. Pero ciertamente por ser fiel se me han cerrado muchas puertas. Muy bien, eso lo tiene que admitir un cristiano. Porque Dios mismo quiere, ¿no es cierto?, eso como camino de salvación. Y encima resulta que soy feliz. Porque vamos a ponernos, me gustaría hablar de esto, ¿en qué consiste la felicidad? La felicidad consiste en tener poder, dinero, fama, prestigio. En absoluto. ¿Sabéis en qué consiste la felicidad? En vivir para la verdad con mayúscula. Vivir para Cristo. Lo de San Pablo. Me dan por todas partes. Dice San Pablo. Me han dado palizas, me han dejado medio muerto. ¿No es cierto? Naufragios. Cuando cuenta su vida y sin embargo soy feliz porque todo esto lo he sufrido por Cristo. Eso es la felicidad. Y fijaros, voy a decir una cosa también escandalosa, que un hombre dentro del sufrimiento, si tiene fe, puede ser feliz. Esto es tremendamente escandaloso, ¿no es cierto? Tengo una amiga que va a morir de cáncer dentro de muy poco. Es una mujer consagrada, que vive en el mundo, pero tiene una vida de consagración y vive unos votos. ¿Entendido? Esta mujer ya le quedan pocos días. Yo le preguntaría a esta mujer, se llama Nieves. Nieves, ¿eres feliz? Estoy seguro que me diría sí. Entonces vamos a ponernos de acuerdo en qué consiste la felicidad, porque si tenemos un concepto de felicidad verdaderamente cristiano, pues veremos que el sufrimiento a veces viene bien, ¿no? Y que perder oportunidades en la vida es una consecuencia necesaria de nuestra fidelidad a Dios. Repito, si yo hubiese sido políticamente correcto, si no hubiera escrito lo que he escrito, si no fuera tan claro, se me habrían abierto muchas más puertas. A mí se me cierran editoriales, por ejemplo, por escribir lo que escribo. ¿Me explico? Soy claro. Y se me cierran oportunidades, bendito sea Dios. Terminamos este debate sobre el problema del mal en este programa. ¿Y tú qué crees? Creo que alguna idea ya se habrá aclarado, ¿no es cierto? Y me despido ya de vosotros. Pues nada más y hasta la semana que viene.